Hola chicos, espero que estén bien. Hoy vamos a trabajar cómo se clasifican los seres vivos. La biodiversidad en la Tierra es enorme y para que los científicos puedan estudiar a los seres vivos, deben ordenarlos y clasificarlos según criterios que crean importantes. ¿Para qué? Para ordenarlos en distintos grupos según características específicas. Cuando hablamos de clasificación, estamos haciendo referencia a la acción de ordenar, organizar o dividir un conjunto de elementos en grupos o clases a partir de un criterio determinado. Un criterio es una forma de clasificar a objetos o elementos según ciertas características. Por ejemplo, si queremos organizarlos por su forma, por su tamaño, por su color o por su función. Para poder ordenar y clasificar a los seres vivos, los científicos utilizan otros criterios. Veamos algunos. El primero podría ser el número de células que forman al organismo. Los seres vivos unicelulares están formados por una sola célula. Por ejemplo, los protozoos, las bacterias, algunos hongos y levaduras. Los seres vivos que están formados por dos o más células se llaman pluricelulares o multicelulares. En estos se incluyen los animales, las plantas, las algas, los hongos y los mohos. Otro criterio es el tipo de célula que forma al ser vivo. Las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo verdadero, es decir, que el material genético o ADN se encuentra rodeado y delimitado por una membrana. Dentro de estos organismos eucariotas se encuentran las algas, los protozoos, los hongos, las plantas y los animales, que pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Las células procariotas, por otro lado, son células que no tienen núcleo, es decir, que el material genético está disperso dentro de la célula. Solo las bacterias y arqueobacterias son organismos procariotas. También se pueden clasificar según el tipo de nutrición. Los organismos autótrofos son aquellos que pueden fabricar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y una fuente de energía. Dentro de los organismos autótrofos vamos a encontrar organismos fotosintéticos, que son aquellos que usan como fuente energética para fabricar el alimento la luz del sol. Es el caso de las plantas y las algas verdes. Por otro lado, los organismos quimiosintéticos utilizan como fuente energética aquella energía proveniente de la oxidación de sustancias inorgánicas, como es el caso de algunas bacterias. Los organismos heterótrofos son aquellos que no pueden fabricar su propio alimento, por lo tanto, deben consumir otros seres vivos o sus productos. Entre estos encontramos los animales, la mayoría de las bacterias, los hongos, las levaduras y los protozoos. Por último, también los podemos clasificar según taxones, es decir, agrupándolos según ciertas características que compartan en común, como pueden ser características en su forma, en su modo de funcionar o características genéticas. Estas relaciones taxonómicas permiten además establecer relaciones de parentesco entre los distintos grupos de organismos. Por lo tanto, en una clasificación taxonómica, los distintos grupos que sigan un criterio de clasificación específico van a ordenarse jerárquicamente, es decir, desde lo más general a lo más particular. En las imágenes observamos que la categoría más general corresponde al dominio. Dentro de este encontraremos diversos reinos y dentro de estos encontraremos diversos phylum, si nos referimos a animales, o divisiones si nos referimos a plantas, y así sucesivamente hasta llegar a la categoría más particular, que es la de especie. A lo largo de la historia se fueron utilizando diferentes criterios para poder clasificar a los seres vivos. En un principio, estos se clasificaban por su valor o perjuicio que tenían sobre el humano. Por ejemplo, si eran aptos o no para ser consumidos. En el año 350 a.C., el filósofo y científico Aristóteles dividió a los seres vivos en dos grandes reinos o grupos. El reino animal incluía a todos aquellos organismos que pudieran desplazarse, comer y que tenían un crecimiento limitado, es decir, crecían hasta cierto punto. Y dentro de este grupo también los subdividía en animales con sangre roja y animales sin sangre. Dentro del reino de las plantas incluía a todos los seres vivos que no se podían desplazar, no podían comer y crecían ilimitadamente. También los subdividió en plantas con flores y plantas sin flores. El primer sistema de clasificación de seres vivos que fue útil y que aún se utiliza, aunque con modificaciones, es el que propuso el médico y botánico sueco Carl Linneo en 1758. Él también clasificaba a los seres vivos en dos reinos, el animal y el vegetal.
pero se basaba en la comparación de las características externas de estos seres vivos. Y así diseñó un sistema de clasificación jerárquica que constaba de 7 categorías o niveles, que estaban subordinados o incluidos unos dentro de otros. Así encontramos el nivel reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Además, creó un sistema de nomenclatura binomial para nombrar a cada especie, es decir, cada una de ellas tendrá un nombre científico formado por 2 términos. El primero corresponde al género, cuya función es incluir a las especies parecidas dentro de ese grupo. Y el segundo es el nombre específico de la especie. Analicemos esta clasificación con la imagen que tenemos en la derecha. Dentro del reino Animalia, es decir, animales, encontramos 2 filums. Los animales vertebrados, que son los que tienen columna vertebral, y los animales invertebrados, que son los que no tienen columna vertebral. Dentro del filum vertebrados encontramos diversas clases de animales, entre ellos los mamíferos, que son los que se alimentan de leche materna. Dentro de la clase mamíferos encontramos distintos órdenes, por ejemplo el carnívoro. Dentro del orden carnívoro encontramos distintas familias, por ejemplo la familia Canidae. Dentro de la familia Canidae encontraremos distintos géneros, como el Canis. Y dentro de este género encontraremos distintas especies, que es la categoría más inferior de esta clasificación. Por ejemplo, el lobo mexicano o Canis lupus y el coyote o Canis latrans. Debido a que en el siglo XVIII se usaba el latín en los textos científicos, los nombres de las especies también se escribían en latín. Esa característica se conserva hasta el día de hoy. Una ventaja de esta nomenclatura es que los investigadores de diferentes países llaman a una especie de la misma forma independientemente de su idioma natal. Cuando los científicos empezaron a usar los microscopios para observar a los seres vivos, hubo que incluir a los microorganismos en las clasificaciones. En 1866, Ernest Haeckel incorporó un tercer reino, el protista, que estaba constituido por microorganismos. En 1956, Herbert Copeland definió un cuarto reino, el Monera, formado por bacterias y cianobacterias. Y en 1969, Robert Whittaker propuso una clasificación general que contenía 5 reinos. El reino Monera, constituido por bacterias, el reino protista, constituido por protozoos, el reino Fungi, formado por hongos, el reino Animalia, donde estaban incluidos los animales, y el reino Plantae, donde estaban las plantas. Esta clasificación de 5 reinos se basa en la cantidad de células y en el modo de nutrición de los seres vivos. En la actualidad, los científicos clasifican a los seres vivos bajo criterios evolutivos a partir de los cuales se establecen parentescos, semejanzas y diferencias al estudiar, por ejemplo, el ADN de esto. En 1977, Carl Buss y colaboradores se dedicaron a buscar relaciones evolutivas entre los seres vivos, basándose en el estudio del material genético. Gracias a los datos que obtuvieron, propusieron la categoría de dominio, que incluye las 3 líneas evolutivas de los seres vivos. De esta forma, hoy clasificamos a los seres vivos en 3 dominios y 5 reinos. En el dominio Archaea encontramos el reino Arqueobacterias. Estas son las primeras bacterias en aparecer sobre nuestro planeta. Estos organismos son unicelulares y procariotas. Las que existen en la actualidad son las que soportan condiciones ambientales extremas, por ejemplo, de temperatura, llamándose bacterias termófilas. En el dominio bacteria encontramos el reino Eubacteria o bacterias verdaderas, y son más modernas que las anteriores. Estos organismos son unicelulares y procariotas. Algunos producen enfermedades, como la bacteria Escherichia coli, pero la mayoría son beneficiosas, por ejemplo, las que se encuentran en el yogur llamadas Lactobacillus. El último dominio es el Eukarya, y dentro de este se incluyen 4 reinos. El protista incluye organismos eucariotas, y pueden ser unicelulares como las euglenas y las amebas, o pluricelulares como las algas. También pueden tener nutrición autótrofa o heterótrofa según el organismo. El reino Fungi posee a los organismos eucariotas y heterótrofos. Pueden ser pluricelulares, como los hongos de sombrero, ejemplo los champiñones, y los mohos. O pueden ser unicelulares, como el caso de las levaduras. En el reino Plantae encontramos organismos eucariotas, autótrofos y pluricelulares.
Por ejemplo, los musgos, los helechos, los pinos y las plantas con flor. Y en el reino Animalia encontramos los organismos pluricelulares eucariotas y heterótrofos. Y en este se incluyen insectos, anfibios, aves, peces, mamíferos, esponjas de mar, medusas, gusanos, moluscos, miriápodos, etc. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima clase.